¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Buenas tardes. Arrancando que vuelvan las ideas en esta tarde, en la 530. Una tarde que está en este momento cambiando el viento. Se va encapotando un poco el cielo de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, pero ese cambio de viento que presagia por lo menos algún chaparrón, por lo menos un poquito de lluvia. Así está previsto, según el Servicio Meteorológico Nacional. Tarde de chaparrones. Es buen título, ¿no? Tarde de chaparrones, eso tendremos. Después a la noche parcialmente nublado, pero tuvimos hoy temperatura de 30 grados que van a seguir hasta el sábado. Después bajan un poquitito, pero tendremos otra vez calor y cuando el sol sale pega, levanta bastante la temperatura en ese momento. ¿Qué haces, Néstor? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. ¿Cómo ¿Todo va? tranqui? Todo bien. Bueno, tranqui. Que se recupere Luispa, que está ahí, inaugura la temporada de fiebres. La temporada de gripes, el querido Luis Paginiger, así que le mandamos un abrazo. Menos mal que no está Luispa. Bueno, eso era otro año, otro tiempo. Bueno, a ver, la verdad es que en este momento la historia de la jornada tiene que ver con dos acciones concatenadas. Con que hoy por la mañana habló el ministro de Economía, Luis Caputo, con Antonio Laje en A24, y la reacción o la interpretación que hacen los mercados de las definiciones o las no definiciones del ministro de Economía generaron una baja muy importante de las acciones locales, de la bolsa local, una baja de las acciones que cotizan afuera, importante, y la subida del dólar ilegal, del blue, y los dólares paralelos. Es decir, hay mucho nerviosismo e inestabilidad en el mercado cambiario. Ahora vamos a tratar de interpretar un poco qué es lo que están leyendo los mercados. Y recién hablábamos con Néstor, puede ser que sea un momento especulativo, que mañana se tranquilice o no, veremos. Ahora tratamos de analizar un poco la escena. Pero lo cierto es que un gobierno que desregula por completo, que corre al Estado del intento de sostener una macro ordenada, en realidad, a ver, está recontrapresente el Estado, tratando de generar estabilidad. ¿Cómo? Pisando el tipo de cambio, ¿no? Pisando el valor del dólar, por ejemplo. Ahí hay mucha intervención. Pero es una intervención ficticia, es una intervención que no tiene la nafta suficiente para poder ser efectiva. A eso me refiero. Pero mucha desregulación, mucha apertura de mercado, es decir, muy volátil, muy expuesto a este tipo de situaciones. ¿Cuál es la novedad de esta hora? Subieron... El blue, el ilegal, subió cerca del 2%, Néstor, ¿no? Más 2.4, cerró 1.285. 1.285. Y tenemos también el MEP, también el contado con liqui subieron un poco y las acciones cayeron. En el dólar también subieron lo que se llaman coberturas de futuro, es decir, gente que compra paquetes a determinado plazos vista, sí, y se cubre para que no le agarre una devaluación en el medio o al revés y pierda dinero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo funciona? Vos comprás dólar a futuro apostando a un determinado precio, pero tenés coberturas de seguro que te cubren por si hay una alteración. Bueno, todo eso subió mucho también, no tengo los valores acá, pero todos los tipos de cambio, el paralelo, el MEP, etcétera, todos subieron. Bueno, el ministro de Economía, vamos a repasar un par de definiciones y las no definiciones, que me parece que son las más determinantes. Primero, el ministro de Economía... Típicamente cuando la situación macroeconómica está desordenada, no tiene financiamiento, hay déficit fiscal, hay desorden monetario. Entonces, el fondo pide ciertas condiciones, sí, que esencialmente son un orden fiscal y un orden monetario. Te da un tiempo para eso, típicamente pueden ser 2, 3, 4 años, para que se llegue, por ejemplo, a un equilibrio fiscal primario. Y contra eso te da plata para que vos en el mientras tanto, sí, puedas seguir con tus operaciones. ¿Qué es lo diferente y por qué esta vez es diferente? Que es una pregunta importante para la gente, porque en general las cosas con el fondo salieron mal. Siempre. Esta vez es diferente porque todo ese ajuste fiscal y monetario que pide el fondo, y más, nosotros ya lo hicimos el año pasado. Entonces estamos en un caso atípico. Al fondo no le pasó nunca de ir a un programa donde el presidente y el equipo económico del país es más ortodoxo que ellos.
Es decir, dice el ministro de Economía, el fondo no lo puede creer, porque Milei lo dijo muchas veces esto, porque llega a un país en el que hicieron todos los deberes. Sí, con un pequeño detalle. El fondo te puede pedir ajuste, te puede pedir que estén los recursos, en la ortodoxia económica, digamos, ¿no? Ahora el fondo también, está claro, va a pedir otro nivel de tipo de cambio, o por lo menos otro esquema cambiario, y seguramente el levantamiento de las restricciones cambiarias. Estamos hablando del mal llamado cepo, que es una herramienta de política económica para tratar de hacer un uso racional de un bien escaso, los dólares. Cualquiera viste que siempre les gusta mucho las comparaciones con la familia, con el hogar. Bueno, cualquiera en su hogar de un bien escaso hace una utilización limitada. Esa es una administración cambiaria, es una regulación cambiaria, a eso le llaman cepo, con nombre de tortura. Pero esta exigencia del fondo es lo que está metiendo ruido. Sí, me da risa. ¿Te acordás que Néstor Kirchner decía, a la izquierda mía, la pared? Bueno, sí. Caputo a la derecha mía, la pared. El tipo se asume más a la derecha claro, que el fondo monetario en términos de ortodoxia. Ahora, vos decías al principio, Pablo, en la introducción, antes de escuchar el audio del ministro, que puede ser un movimiento especulativo. ¿A qué nos referíamos con eso? Mañana se trata en el Congreso el tema del DNU por el fondo, no sabemos qué va a pasar. Todo indica que tiene los votos. Se me ocurre que puede haber un componente especulativo porque si llegase a haber un anuncio de algún tipo de avance parlamentario en el acuerdo, que para nosotros es negativo para la Argentina, pero para el establishment quizá no, puede haber de nuevo puede corregirse un poco a la baja la suba de los dólares y un par de pícaros hicieron un poco el agosto, ¿no? Por otro lado, está bien lo que decís, que el fondo a su vez pide de alguna manera una devaluación, sabe que está trazado el tipo de cambio, así que hay que ver cómo es ese juego y los más vivos siempre sacan ganancias. Bueno, le preguntan a Caputo, Antonio Laje le pregunta a Caputo, le dice, bueno, ¿cuál va a ser el esquema cambiario? Si se va a modificar el crawling peg, es decir, la devaluación del peso, que hoy está al 1% por mes. Y Caputo le responde, no puedo decir eso, porque eso es parte de la negociación. Bueno, no da esa información. Y después le pregunta cuál es el monto, que no es un dato menor. Es decir, qué cantidad de dólares le va a dar, y en función de la cantidad de dólares y los números de la macro, más o menos te das cuenta si es mucho, es poco, le alcanza, por lo menos para llegar a las elecciones, etcétera. Y Caputo le dice, no puedo, eso no está decidido, lo va a decidir el fondo. Y ahí empiezan las no definiciones que levantan el fantasma de que efectivamente, le pregunta después si se va a levantar el cepo y no da fechas, pero que evidentemente no va a ser lo mismo que es ahora. Entonces, si el acuerdo con el fondo va a generar una situación distinta de la que es ahora, en términos del régimen de tipo de cambio y en términos del levantamiento de las restricciones, y respecto al monto no se sabe cuánto es, eso genera preocupación. ¿Y qué pasa con la preocupación? Bueno, los que están posicionados en peso van a comprar dólares y hay una presión sobre el dólar y eso tira todo para arriba. Y el gobierno tendrá que otra vez, después de los datos del fin de semana, del viernes y de ayer, otra vez poner dólares de una reserva, que ya son negativas. Los cálculos más optimistas para el gobierno dicen en 4.000 millones de dólares negativas, dólares que no hay. Entonces toda la situación se agrava. Pero pensemos que esto viene ocurriendo hace varios meses. Y ese es el apuro que el gobierno tiene para ir con el fondo. Es decir, hay una lectura además del apuro y de la premura, casi diría de la urgencia con el que el gobierno necesita hacer este acuerdo, razón por la cual saca un decreto, pasa por encima de las negociaciones con el Congreso o la mirada del Congreso sobre un nuevo endeudamiento, miente y dice que no hay nueva deuda, y eventualmente que es lo mismo de verle a un organismo internacional como el Fondo Monetario Internacional que a un organismo intragobierno como el propio Banco Central o un organismo como el Banco Central. Es decir, ahí hay una enorme cantidad de cosas que el mercado lee, que olfatean, que empiezan a oler. No voy a completar la frase porque estamos en momentos muy, muy bravos y ahora vamos a lo que puede pasar mañana. Pero empiezan a percibir mucha preocupación y entonces ahí aparecen las especulaciones y los movimientos. La revista Barcelona hoy postea unas tapas, vieron que cuando la ven a través de las redes sociales juegan con esas tapas y dicen, mercados, jubilados desarman inversiones en pesos y dolarizan carteras para desestabilizar al gobierno. Extraordinario, porque vincula el modelo, vincula la volatilidad, vincula el riesgo con el tipo de cambio y lo vincula con la represión y lo que puede ocurrir mañana. Y vamos a lo que puede ocurrir mañana.
Se conoció que hoy hubo, entre las 11 de la mañana y las 12:30 del mediodía, una reunión en gobierno entre Santiago Caputo, casi les diría el real jefe de gabinete, el verdadero jefe de gabinete, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y referentes de la CIDE, además de Amerio, que es el segundo de Justicia, que prácticamente también es el que maneja el Ministerio de Justicia. Es decir, el Ejecutivo, estos chicos que juegan a los Peaky Blinders, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Inteligencia en una reunión respecto de las estrategias del gobierno para que mañana, para tratar de contener la movilización de mañana. En el barrio, esa participación de la CIDE en esa reunión es una violación de la ley de inteligencia. Que la CIDE no puede hacer inteligencia sobre la política, local. No puede haber inteligencia, no puede participar en un operativo de esas características, después de todo lo que ocurrió además el miércoles pasado y la cantidad de infiltrados que ya todo el mundo sabe leer, digamos, ¿no? Hay muchos, pero el gobierno está realmente muy preocupado por lo que puede ocurrir mañana, y lo de mañana está directamente vinculado con el ajuste necesario para sostener un modelo económico, todas las tareas que el Fondo Monetario requiere para volver a acordar algo con un gobierno en la Argentina, y la urgencia porque no hay dólares para seguir sosteniendo esa paridad cambiaria o ese dólar muy retrasado, razón de la baja de la inflación, es decir, lo que a Milei le representa una fortaleza, o quizás su fortaleza más importante, que es haber bajado la inflación, pero a costa de todo lo anterior. Y entonces empieza a jugar la represión abiertamente, la gente que ya empieza a perderle el miedo, más allá de lo que puede ocurrir mañana y todo lo que venimos hablando, y una volatilidad que no se puede camuflar de ninguna manera. Bueno, toda esta es una escena que parece estar en un momento muy de mucha tensión. ¿Qué quiere decir? ¿Que mañana cambia todo en la Argentina? No. No. Quiere decir que el gobierno de Milei entra en un apuro muy distinto de lo que ha vivido hasta acá, seguro, sin dudas. Y eso puede derivar, no se sabe en qué. Porque las crisis políticas siempre tienen componentes, políticas institucionales tienen componentes que nunca se ven venir, vaya uno a saber qué es lo que ocurre. Hay mucha preocupación en el gobierno por lo que pasa en la calle, desde ya. Nadie quiere que ocurra eso, nadie va a buscar eso. El gobierno lo provoca, lo hemos hablado muchas veces. Si mañana en la movilización no hubiera fuerzas policiales, no pasa nada, como está demostrado empíricamente. Pero el gobierno no se puede permitir mostrarle con quienes está negociando que no tiene control social, que no tiene control de la calle, que efectivamente hay resistencia en la sociedad a su plan de ajuste. No puede permitirse eso, no se lo puede permitir, porque se le cae por otra parte el sistema. Es decir, el esquema no cierra por ningún lado, no es algo que desconocíamos. Siempre la pregunta es, estos esquemas, estos modelos políticos, sociales y económicos, ¿en qué momento empiezan a resquebrajarse? Y hoy es uno de esos días. Hoy es uno de esos días en que se van juntando distintos elementos. La volatilidad del tipo de cambio, la caída de las acciones, es decir, la pérdida de confianza en lo que pueda llegar a ocurrir en la Argentina. Después puede cambiar, sí, claro, pero hay una preocupación que se manifiesta en la volatilidad de los mercados financieros y también del tipo de cambio. Ahora, como decía Néstor, y esta es otra parte del elemento, mañana en el Congreso el gobierno va a tener las voluntades necesarias para sostener el decreto que lo habilita, pasando por arriba de la ley que dice que no se puede endeudar a la Argentina sin un aval del Congreso, porque te lleva al desastre. Ese consenso que se logró durante el gobierno de Alberto Fernández, con mucha claridad sobre lo que significaba el acuerdo de Macri y Caputo con el Fondo Monetario Internacional, ese acuerdo se disolvió. Evidentemente era muy coyuntural, porque mañana habrá muchos diputados y diputadas. Va a ser interesantísimo escuchar los argumentos, ¿no?
nosotros no vamos a ser los que le volteen la estantería al gobierno, a nosotros no nos van a acusar de golpista, a nosotros no vamos a... Bueno, pero están pensando más en el devenir del gobierno que en la situación que en el futuro de la Argentina. Pónganse de acuerdo. ¿O para qué están ahí? ¿Para qué están en el Congreso? ¿Para que el gobierno los convenza de cuáles son los riesgos de no acompañarlos y darles distintos tipos de gobernabilidad, sabiendo que requiere fuego en la calle? ¿Tan fácil es pedirle gobernabilidad a la oposición? Eventualmente no están pensando en lo que significa otro acuerdo con el Fondo Monetario. El gobierno, de la misma manera lo había hecho Toto Caputo con Macri en el 2017, de la misma manera dice, no, pero esta vez no es lo mismo. Y estamos muy firmes. Y en realidad no es para... casi que no lo vamos a usar, es solamente para... ¿Se acuerdan que había dicho Macri? Había dicho, no, es para que esté ahí, para que sepan que hay confianza, para que nadie dude. Bueno, a veces los acuerdos retroalimentan las dudas. Porque si levantás el cepo, ¿cuántos dólares necesitas para sostener eventualmente esa situación? Habló Oscar Parrilli, senador de Unión por la Patria, y recordó lo que significan acuerdos con el Fondo Monetario en la historia de la Argentina. La presidenta del Consejo Nacional del Partido, Cristina Kirchner, ha convocado de manera urgente y obviamente extraordinaria para hoy a la tarde, para que el partido analice, el Partido Justicialista, obviamente, las autoridades, este tema y dé una sugerencia, una directiva o fije postura como justicialista frente a este intento de DNU que no hace más que violentar nuevamente la ley, ¿no? Bueno, lo dijo Milei ya en el acuerdo con el fondo, que él votó en contra, el acuerdo que hizo Alberto Fernández. Yo también lo voté en contra, ¿no? A pesar de que era parte de nuestro gobierno, no estuve de acuerdo con ese memorándum de entendimiento que hicieron en el 2022 en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que hoy estamos pagando las consecuencias, ¿no? Porque lo que estamos haciendo hoy es refinanciando esta deuda que no podemos cumplir, que es lo que en su momento dijimos. En ese momento Milei dijo, esto es ilegal, esto es mayor deuda y esta lo van a pagar los que todavía no han nacido en la Argentina, los hijos y los nietos de los que no han nacido. Bueno, esto es lo que va a ocurrir. Lamentablemente va a dejar hipotecada a la Argentina por largo plazo, por largo tiempo, con políticas recesivas. A mí, sinceramente, les digo, me sorprende la sencillez con la que Milei puede pasar por arriba una ley que dice que se necesita el acuerdo del Congreso para un nuevo acuerdo con el fondo. Me llama mucho la atención, me preocupa. Probablemente es para hablar en otros momentos, o ya lo hemos hablado en otros tiempos. Ahora, Milei dice, si lo escuchara Parrilli diría, no, porque no es lo mismo. Porque el ajuste que hicimos, la motosierra que pusimos, bueno, pero lo que está claro es que la única manera, o lo determinante, más allá de la multicausalidad, lo determinante para esa baja de la inflación terminan siendo los dólares, la relación con los dólares, ¿cuántos dólares hay? Y el gobierno es como que no lo quiere ver, pero lo confiesa en el apuro, en la urgencia, con la cual le va a pedir al Fondo Monetario la cantidad de dólares suficientes para por lo menos llegar a las elecciones con ese elemento de la macro, la inflación por lo menos controlada. La gente de todas maneras se empieza a dar cuenta que ya no le alcanza el dinero, que el presupuesto familiar no resiste, que el mes se acaba el 15 o antes. En la gran mayoría de las familias argentinas el mes termina entre el 10 y el 15 y después a pucherear. Alguno habrá tenido que vender dólares para tratar de llegar, los pocos. A tarjetear, a remar como puedas. ¿Cómo están las tarjetas de crédito? Eventualmente. Bueno, entiendo igual que los niveles de endeudamiento todavía no son significativos, son mayores pero no son significativos, pero no importa. Ese es el próximo paso y una vez que te metiste en esa es muy difícil levantar esos muertos, digamos, ¿no? El gobierno decía, vamos a parecernos a Irlanda, vamos a parecernos a Alemania, no sé cuántos países decía. A Irlanda creo que era el fetiche, ¿no? Sí. Estamos muy cerca en determinada cantidad de años, pero en 40 años vamos a ser Irlanda. Claro, vamos por el 1,5. Nos da para Perú por ahora, según dice el Toto Caputo. No le tengo ningún miedo porque ahora Argentina se parece más a un país normal. Por ejemplo, te puedo decir Perú. En Perú cambian de presidente, no te digo cada 5 minutos, pero cada año. No afecta la macro. O sea, hay ruidos políticos
en muchos otros países. Nosotros empezamos a parecernos a eso. Hacen intentos de desestabilización, y vos fíjate que no tienen un correlato ahora como sí tenía en el pasado. Y la gente empieza a identificarlos cada vez más. Yo creo que les juegan contra, porque la gente se da cuenta que a esos que están marchando no les interesa el país. Dar vuelta a un auto, incendiarlo, pegarle a la policía, romper piedras, o sea, esa es gente que le quiere que vaya bien al país. Vayamos aprendiéndonos el himno de Perú, ¿no? De nuestros hermanos peruanos y peruanos. A ver, ¿qué significa que funcione? Perú, 2 puntos, Néstor Restivo. No, digo, ¿qué significa que Perú funcione? Un país que está en una crisis tremenda. Lo que pasa es que funciona, sí, para un 5, un 10, un 15% de la sociedad peruana, muy ligada a la minería en los grandes negocios, ¿no? Con una pobreza, una desigualdad social escandalosa, con situaciones que justamente explotan. ¿Por qué explotan los gobiernos? ¿Por qué no duran los gobiernos? Porque hay una mafia fujimorista en el Congreso que hace lo que quiere, aunque no puede gobernar porque tiene una alta imagen negativa después de lo que fue Alberto Fujimori, pero que traba cualquier posible gobierno. Que cuando hay por primera vez un presidente popular, que se parece al pueblo peruano, como fue Pedro Castillo, no lo dejan gobernar y lo voltean. Pero lo que dice Caputo es pueden cambiar. Pero anda la macro. Institucionalmente es un desastre, pero la macro anda. Pero no ¿Qué anda quiere la decir? macro. Lo que manda son los negocios de un 10, 15% y quizá exagero de las familias peruanas y los extranjeros que están ahí. No anda Perú como país. Porque si anduviera Perú como país, no habría tantos peruanos en la Argentina, en Chile o en Estados Unidos. O sea, yo no estoy en contra, no es un discurso antimigratorio, quiero decir, el pueblo peruano la pasa muy mal, y este señor no lo sabe, él dice que anda bien la macro. Sí, a mí qué me importa si la inflación es el 1 o el 2% anual, si la gente se caga de hambre, si la gente no tiene perspectiva de vida, salvo el grupito, insisto, ahí sí nos parecemos a Perú ahora, ya mismo. Pero es tremendo que nuestro horizonte sea para parecernos a Perú, y no porque uno tenga un sentimiento negativo hacia Perú, digo, podríamos aspirar a una sociedad mucho más integrada, más justa, como alguna vez fue la Argentina. Como es también un caradura este tipo. Peruanos y peruanas deben aspirar a una sociedad de esas características también. Sí. Y cuando tienen la posibilidad de hacerlo con un gobierno popular, estos lo voltean. Estos con el acuerdo de capitales internacionales, la verdad que es nefasto lo que dice Caputo en esa declaración. Bueno, y después se hace toda una caracterización que se viene repitiendo, ya cerramos la apertura del programa, respecto a lo que pueda pasar mañana. El gobierno está alimentando, inflando mucho la idea de que todos los que se movilizan en pos de una mejora de la situación de las jubilaciones están buscando un golpe de Estado. Sí. Hay un abogado de Milei que habló, que naturalizó la idea del estado de sitio. Yo no sé, yo me imagino que un tipo así pide permiso para ir a hablar a algún lugar y decir esas barbaridades. En una radio colega ayer dijo que eventualmente, si se repetía la situación del miércoles pasado, el gobierno tendría que convocar a un estado de sitio. Escuchen lo que dijo. Yo soy intendente de la Cava y te decreto de estado de sitio, sí, por supuesto que sí. ¿A vos te parece? Presidente de la Nación, digamos. No, porque el estado de sitio se decreta por regiones, pero tenés razón, sí, por supuesto que sí. Me parece una posibilidad absolutamente. Digo, porque eso no denota tampoco que el gobierno, en este caso, tenga el control de la calle, ¿no? Digo, el último que llamó a un estado de sitio fue Fernando de la Rúa, ¿no? Hubo 40 muertos también. Y no entiendo cuál. Y que si te quiero decir que por lo general el gobierno llama al estado de sitio si no tiene control absoluto de la calle, no tiene legitimidad. Vos llamás al estado de sitio porque decís, muchachos, hay que tomar el control absoluto de la calle, quedan suspendidas las garantías constitucionales. ¿Qué quiere decir esto? Que su auto no es más su auto si está acá. Es mío. Pero para vos es una posibilidad concreta. Perdóname, tu nombre no es una ninguna. Diego. Guido. ¿Pero viste lo que pasó? Bueno, ¿ustedes no vieron lo que pasó? Te pregunto de verdad. Digo, vos eras abogado de presidente de la Nación, calculo. Bueno, sos abogado de presidente de la Nación. Pero soy abogado, no soy su ministro de Justicia. No, está bien, digo, pero tendrás diálogo. Digo, ¿te parece un escenario posible que el gobierno declare el estado de sitio? Sí, para mí, pero por supuesto que sí. ¿Sabes qué? Se acaban todos los problemas. ¿Viste cuando ves una persona que está Se acaban las garantías constitucionales también. ¿Cómo? Se acaban las garantías Por constitucionales. un ratito. Y no creo que hubiera muchas garantías constitucionales ahí. Si vos ibas con tu bicicleta, no creo que fueran a respetar mucho el derecho de propiedad. Si Los vos muchachos ibas que con tu estaban bicicleta, por ahí te piedra. agarraba la cana y te metía adentro. No, probablemente no te agarraba la cana y te metía adentro. Probablemente lo que ocurría si te agarraba la cana es que esa bicicleta fuera secuestrada y te quedaba, señor, disculpe, no, usted quiere hacer la denuncia, vaya a Galá, no equivocamos usted, acá tiene la bicicleta. Ahora, si te agarraba uno de los muchachos que venían con la camiseta de los clubes de fútbol, que eran barra brava, le ibas a pasar un poquito peor, me parece. Y probablemente vos mismo llamaras a la cana. Francisco Oneto.
Sí. Abogado de Javier Milei, de cercano al presidente. Estas palabras, vamos por orden. Estas palabras del presidente no. Pero me imagino que cuando lo invitan al abogado del presidente a un lugar, alguien le dice, sí, anda tranquilo. Quiero creer. Gaby le pide nombre y colegio. Claro, nombre y colegio, porque posta, me llama la atención su construcción, no me llama la atención, es un comentario, pero qué llamativo, ¿dónde estudió? ¿Qué conoce de la institucionalidad, de la Constitución, de las leyes? Y me llama la atención también cómo están poniendo en los graphs, en los programas, Sí. ya a 24 horas de la manifestación, que el gobierno teme desbordes. Los desbordes fueron de las fuerzas policiales. Bueno, Si ahí no está empezamos por ponerle una corrección a ese Claro. desborde, que están las pruebas de quién fue el desborde, de la fuerza, de los que tienen las armas. Entonces, mañana, ¿quiénes van a ir? ¿Barra bravas? ¿Cuántos fueron? ¿25 barras bravas? La verdad que había mucha más gente, que no la hayan No reflejado sé si había con los drones. 25. No lo sé, pero bueno, viste que dijeron que tenían 25, que tenían antecedentes. Tampoco sabemos si esos 25 barras, si tenían o no Esperá, tenían hay antecedentes, si habían hecho algo en la Hay manifestación. un dato, es que hay un dato muy importante. Hay un reporte de inteligencia para el gobierno, que la Casa Rosada lo tiene, que indica que no había barras bravas en términos orgánicos, no había barra brava organizada en la movilización. Y está bien lo que decís, por ahí hay un tipo que integra una barra brava de un club y fue a movilizarse. Y no hizo Bueno, nada, se movilizó. Habrá que buscarlo en su accionar como barra brava en la cancha, lo que habrá hecho, etcétera, etcétera, pero hay que ver si el tipo hizo algo, sea barra brava o no. Si alguien va con una bicicleta, como decía Oneto, alguien va con una bicicleta a una movilización donde no hay policía, va y entra y sale de la movilización como quiere, porque lo cuida la gente. Eso es lo que ocurre. Lo que pasa es que, viste, son estas cosas que vos no sabés si tomártelas en serio, recontracalentarte y construir el argumento, o dejarlas pasar porque son provocaciones para lograr efectivamente esta situación. A mí me da la sensación de que el gobierno está buscando el límite. El gobierno está forzando el límite respecto de qué es lo que se banca a la sociedad. El gobierno descubrió al Milei ser electo por una amplia mayoría, 3 millones y pico más de votos que Sergio Massa. El gobierno dijo, bueno, acá hay margen para avanzar. Bueno, probemos todo el tiempo avanzar lo máximo posible. Y muy graciosamente, el abogado del presidente dice, y nadie sale a desmentirlo. Claro. Nadie del gobierno sale a desmentir que eventualmente se podría echar mano al estado de sitio. Y Guido, después le dice, Guido Carelli Lynch, trabajé con él, compartí con él, no es necesariamente un tipo de izquierda, no tiene una mirada de izquierda de las cosas, pero se planta perfectamente. Y le repregunta, pero vos estás hablando en serio, la última vez hubo 40 muertos en la Argentina. Se planta desde la ley, desde la Constitución, desde las garantías constitucionales a preguntar, es insólito. Y lo que le está diciendo es, cuando un gobierno llama a estado de sitio es porque ya todo está roto. Exacto. Porque ya hay algo que se desmoronó. Porque si la forma del gobierno de generar consensos y de mantener el orden es con estado de sitio, suspendiendo un ratito, dijo, Un ratito. las garantías constitucionales, porque todo está muy roto. Ni hablar, no sé qué pensará Milei de la libertad, de la propiedad privada, que yo, cuando el tipo dice, ese auto es mío ahora, no sé qué pensará Milei de eso. Porque ahora de repente el Estado les parece muy importante para mantener el orden, ¿no? Sí, ese ratito que dice, ¿cómo se llama? ¿Oneto? Honesto. Suena más a la película La Purga que a otra cosa. Claro. Ratito. Está ¿no? bien. ¿Qué podría llegar a hacer esta gente con un ratito? Esta noche vale todo. Claro. Para la fuerza de seguridad. Parece que el mercado no alcanza para construir sociedades estables y ordenadas, ¿no? Parece que en última instancia el gobierno hasta piensa en recurrir al Estado de esta manera para reprimir. Es más viejo que para sostener este modelo, para sostener determinados privilegios, para sostener esta distribución de la riqueza, se necesita la fuerza represiva del Estado. No hay con qué darle. Esto funciona así y desde hace muchos, pero muchos años. Bueno, arrancamos que vuelvan con todo esto en el lomo. Todo esto ocurrió en el último rato, me animaría a decirlo, en las últimas 24 horas, y de cara otra vez a un miércoles de mucho palacio y de mucha calle. Que vuelvan las ideas.